Continuamos ese espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. También en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, ya tenemos nuestro segundo invitado hoy. A José Méndez de nuevo. José Méndez que está regresando. Está regresando también, porque lo hemos traído para que nos hable de la otra cara de la Semana Santa, la cara... El lado A, vamos a decir. El lado A es la cara religiosa, la cara de las tradiciones religiosas de Semana Santa. La Semana Santa es una fiesta, es un evento, es una celebración religiosa. Y José Méndez, que es investigador, historiador también, y es muy curioso con todos estos temas de la Semana Santa y de las características religiosas. Estuvo hablando en días pasados sobre los templos y las capillas, y ahora, como parte que es de la Arquidiócesis de Santo Domingo, trabaja en un equipo que está promoviendo las actividades religiosas en la zona colonial. Lo hemos traído para que dé su otra versión. Entonces, primeramente, bienvenido José Méndez de nuevo, y vamos a comenzar con cómo se comenzó a celebrar la Semana Santa en los primeros pobladores de Santo Domingo. Primero, para llegar a esa parte también de la ocupación haitiana y de tiempos posteriores. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación de nuevo. Te cuento. Con la llegada de los primeros frailes franciscanos al primer monasterio de América, las ruinas de San Francisco, que están ahí todavía, se conservan una buena parte, pues llegó la tradición española. Todo lo que tenemos de Semana Santa, religiosidad, procesiones, eso es herencia española. La tenemos por España. Documento de 1547, al cual tuve acceso, pude ver, no habla directamente de cómo sería la primera Semana Santa del Nuevo Mundo, porque es otro tema, pero en ese tema se menciona las actividades de la Semana Santa. Uh-huh. Por eso encontramos que la primera procesión del Nuevo Mundo, la primera Semana Santa de la Semana Santa, fue en el 1515. 1515, podemos situar entonces la primera... Sí, por un relato de un documento que enviaba el regente a España, dice que en 1515 salía una procesión la noche del Jueves Santo que se llamaba de los disciplinantes. Esa procesión fue efímera, 2 años solamente. Fue suspendida porque en ella los hombres se cubrían su rostro, uh-huh, y entonces todo el que se sentía que tenía un pecado se flagelaba, uh-huh, con unas correas, unos látigos que en la punta tenían unas púas. Uh-huh. Entonces se latigaban en la espalda, se flagelaban. Uh-huh. Una procesión que la iglesia entendió que no reflejaba el sentir cristiano. Uh-huh. Y en ese documento narra cómo era esa procesión. Esa procesión, aunque no dice de dónde salía, deduzco que podía ser del convento de los dominicos, porque en la biografía de San Vicente Ferrer, uh-huh, él menciona en sus homilías de Cuaresma que era necesario lo mismo que se hacía aquí. Por eso yo deduzco que salía de... Sí. La que sí se comprobó que salía de los dominicos, la segunda procesión, se llamaba El Encuentro, que era a las 4 de la madrugada del domingo de Resurrección. Uh-huh. Salía una imagen de la Virgen
con los frailes llevando el Santísimo y le daban la vuelta a lo que es el Parque Duarte hoy, a las 4 de la madrugada. Era el encuentro de la madre con el hijo resucitado. Esa era la simbología. Interesante. Me imagino que esas son las cosas que hay evidencia, ¿verdad? Porque sí, claro. Si se producía lo que está documentado. Lo que está documentado, si se producía el domingo de resurrección es porque en la semana anterior también habían procesiones. Mira, con la llegada, como te dije al principio, de los franciscanos, se inició todo. Todavía la procesión hoy en día del Viernes Santo, el Santo Entierro, es una herencia de ellos. Ese Cristo perteneció a ese monasterio que se saca. De ahí pasó del monasterio de San Francisco, pasó a la Capilla de la Soledad, donde había una cofradía de militares que asumieron esa devoción. Luego la capilla pasó a ser restaurada y pasó al templo al lado de las Mercedes y ahí se ha quedado. Pero ¿y cómo ha ido evolucionando el ritual? O sea, empezó, porque estamos hablando de las primeras procesiones, los primeros las primeras manifestaciones, vamos a decir. Entonces, ¿cómo eso fue evolucionando? ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué ha desaparecido? ¿Qué se ha incorporado? Porque antes de las procesiones, la Semana Santa, el fuerte en los primeros años de la colonia, y siempre todavía se mantiene, es el triduo sacro. Sí, jueves, viernes y sábado. Entonces, ¿qué sucede? Los mercedarios, dominicos y franciscanos, desde sus templos, hacían el triduo, pero tenían una condición: no podían hacerlo a la misma hora que la catedral. Cuando llegaba el miércoles de ceniza, esos domingos, la actividad principal era que esos monjes o frailes, desde sus conventos, y en la catedral los domingos, en horas de la mañana, tenían que hacer unos sermones con la homilía. Con eso se llenaba la cuaresma en ese tiempo. Se llamaban el sermón de Lázaro, el sermón de la Magdalena, el sermón del concilio, hasta llegar al sermón del Domingo de Ramos. Dice que eran sermones, no había un sermón de las 7 palabras ni nada de eso. No. Aquí en el país eso de las 7 palabras, eso prácticamente Fray Vicente Rubio fue que sumamente reciente entonces. Y el sermón de Adviento. Y se veía más como una situación de una queja política. Una queja política. Fray Vicente Rubio tuvo muchísimos problemas con los gobiernos por eso. El sermón de Montesino fue en una época, no sé si era el sermón de Adviento. Porque eso fue en el tiempo de Adviento. Cuando ellos llegan, los 3 primeros frailes dominicos, ellos ven la situación en que se trataba a los nativos, a los indios. Entonces, cuando se dirigen hacia La Vega a verse con Diego Colón, con el virrey, tuvieron que ir a La Vega en ese tiempo, duraron casi una semana. Entonces van y se le quejan. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este maltrato. Entonces, Montesinos aprovecha el primer domingo de Adviento en la celebración de la misa y hace su célebre sermón, su homilía, que era una homilía. ¿Entiendes? Pero esa homilía, aunque la da él, pero es una homilía que era la posición de la iglesia. Era la posición, pero Fray Pedro de Córdoba, era el intelectual de ellos. Probablemente sea autoría. La autoría. Sí, exacto. Quizás, ¿qué tú piensas de esto? Algo así, pero eso no es eso. Lo que pasa es que en ese tiempo, el celebrante no necesariamente le correspondía la homilía. Inclusive era o sea, la mecánica de la misa era diferente. Sí, era una distinción conceder la homilía. Por eso es que, sobre todo los dominicos, tú sabes que ellos, ese es su fuerte, la palabra. Son predicadores. Es el fuerte de ellos. ¿Entiendes? Pero, llegada la Semana Santa, en la época colonial, no había procesiones, sino que
lunes, martes y miércoles se llenaban esos días también, pero en la noche, en la catedral, con sermones, se hablaba de la Magdalena. ¿Entiendes? Entonces, es a partir del siglo XVII, principio del siglo XVII, que se incorporan a esos 3 días, lunes, martes y miércoles, con celebraciones de procesiones. Interesante. Y cuando llega la ocupación haitiana, ¿se sigue celebrando la misma tradición? ¿Se permiten las mismas costumbres que antes de la ocupación? No. Cuando el 9 de febrero del 22, Boyel toma el control de la isla, lo primero que hace es que suprime casi toda la iglesia. La iglesia fue la más maltratada en esos 22 años. Se le quitaron todos sus bienes. El arzobispo Valera, en ese tiempo, que era el arzobispo de Santo Domingo, Boyel lo quiere obligar a que también sea el arzobispo de Haití. Y él le dice, no, yo estoy nombrado por Roma por una petición de la monarquía española. En ese tiempo Roma no te nombraba a los arzobispos, tenía que ser a través de los reyes. Sí. O sea, la designación era los reyes, la monarquía, pero no había una especie de acuerdo o de interacción con Roma. Claro, lo que pasa es que yo era un visado, Roma era que lo nombraba, ahora a petición de la monarquía. Te digo, si aquí en el país estamos esperando la designación de por lo menos 2 obispos, que se está esperando, la Nunciatura Apostólica envía una terna. Anteriormente se le daban los nombres a España y España se los solicitaba al Papa. ¿Entiendes? Por eso es que Valera le dice, no, yo no puedo ser arzobispo también de Haití, porque mi nombramiento es para la parte oriental solamente de la isla. Que viene de la corona española, o sea, no podía... No tenía jurisdicción. Mira, en esos 22 años, para responder a tu pregunta, no se sabía ciencia cierta si se iba a celebrar en X años la Semana Santa, porque vivían con prohibiciones, se prohibieron los viacrucis. Ellos no les gustaba la aglomeración de personas. Obviamente. De hecho, ellos suspendieron procesiones, los viacrucis dentro de la iglesia. O sea, a ellos no les gustaban las aglomeraciones. Ellos le quitaron todos los bienes a la iglesia. Una de las condiciones, y me viene a la mente ahora, que puso Boyel, ya que el arzobispo Valera no quiso o entendía que no debía ser el arzobispo también de Haití, a un consejo que le da Valera, que le dice, comuníquese con Roma directamente y solicite algún administrador apostólico italiano, inglés, y él le dice, no, nunca. El arzobispo que yo quiero, tengo que ponerlo yo y tiene que ser negro. 1A tiene que ser negro. De hecho, después, con el tiempo, se le hicieron restauraciones a muchísimas imágenes coloniales y se encontraron capas de color negro. Un ejemplo, el Cristo del Calvario del convento dominico, cuando se restauró, estaba totalmente negro abajo. Wow, interesante. Es decir, que durante la ocupación, muchas de esas figuras, mucha de esa iconografía, se tintaron de negro. Muchas personas, para salvarlas, familias, se las llevaron a sus casas, las imágenes. De hecho, por eso se salva el escudo de la catedral, porque lo escondieron. ¿Qué sucede? Oye, ¿qué pasa? Mira, vamos a decir que lo vamos a entender a ellos. Sí, hay que entenderlo. Ellos fueron colonizados. O sea, cuando él dice ellos, él está hablando de los haitianos. Sí. De la ocupación haitiana. Sí, porque no se le puede, tú sabes, mira, ellos fueron colonizados por Francia. Y nosotros por los españoles. Entonces, todo eso que nosotros tenemos, procesión, imágenes españolas, ellos no tienen eso. Es que lo que decíamos con nuestro invitado anterior, con Werner, y que lo dijimos y vamos a repetirlo ahora, el proceso
de independencia de Haití fue una guerra étnica. Sí, exactamente. El ejército que Acabar envió con la Napoleón, esclavitud, sí. el ejército que mandó Napoleón fue a acabar con los negros. Sí. O sea, entonces era lógico que ese ejército que nos ocupó a nosotros aquí tuviese esa misma visión. Claro que sí. De acabar, porque el enemigo eran los blancos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este domingo. Los blancos fueron a exterminarlos a ellos. Y además le quitaron todo lo bien. Estaba prohibida la propiedad de un blanco. Un blanco no podía tener propiedad en Haití. No. No, inclusive aquí también. Aquí hay familias que fueron despojadas de todos sus bienes. ¿Entiendes? Bueno, pero fueron despojadas de la riqueza primaria en esa época, que eran los esclavos. Sí, o sea, cuando entra. Ellos abolieron la esclavitud totalmente. Pues, por eso, cuando entra Boyer aquí. Bueno, déjame decirte algo. Cuando Boyer entra, aquí no hubo un tiro. No, eso no hubo un tiro. Eso era lo que iba a decir. Entraron hasta la llave de la ciudad en el Parque Colón. Exacto, ¿no? Y él permitió que se fuera todo el que se quería ir. Sí, la condición era dejarlo esclavo. Sí. Váyanse. La mayoría de las órdenes religiosas abandonaron la isla. Ajá, váyanse, llévense. Y familias enteras fueron a Cuba. La riqueza se la quitamos y le quitamos los esclavos. O lo dejamos llevarse parte de lo que. Por ejemplo, este domingo, si el que asista a la zona colonial en horas de la mañana, va a haber una procesión muy bonita con muchos ramos y una imagen de Jesús en una burrita que trajeron los frailes menores capuchinos en el 54. Si tú te vas el domingo a Haití, vas a encontrar la misma procesión, pero en vez de una imagen con una burrita, es un sacerdote encima de una burrita, es viviente. ¿Me entiendes? Porque ellos tienen su forma de celebrar francesa. Ellos no tienen la forma de nosotros española. Eso de pasos procesionales, ellos no usan eso. ¿Entiendes? Interesante. Pero la conexión entre lo religioso y lo político es evidente. O sea, si hubo un frente fuerte en contra de la ocupación haitiana, lo encabezó la iglesia. Exacto. Por razones obvias, ¿verdad? Sí, porque se le despojó de todo. Déjame decirte un dato, mira, ella se le despoja. Pero que eso no es solo aquí. En Europa eso era muy común. Sí. Por eso vemos en los primeros cismas de la iglesia, Lutero, sí. el cisma después de la iglesia anglicana, de Enrique VIII. ¿Por qué se produce ese éxodo de irlandeses hacia América? Es la persecución religiosa lo que mueve todo eso. El afán de posicionar la iglesia anglicana. Fue el frente para la ocupación. Déjame decirte algo. Mira, Boyer le quita a la iglesia la personalidad jurídica. La iglesia se queda sin nada. Pasarían 108 años para que la iglesia lo volviera a recuperar. ¿Cómo lo recupera? Oye cómo se conectan las cosas. Trujillo asume en el 1130 astutamente para traerse a la iglesia, se la devuelve. Exacto. A partir de ahí comienza el agradecimiento de la iglesia a la era de Trujillo. Y después viene el concordato que cierra todo eso, que es los años 50. Sí, exacto. Entonces, el arzobispo Valera abandonó la isla, se fue a Cuba, muere allá exiliado. Entonces, como ellos no se llevaban con España, los haitianos lo que hacen es que Roma le dice que se manejen con un nuncio, pero en Brasil. O sea, ellos tenían que esperar comunicación, contesta de Brasil. Entonces, el arzobispo Valera, antes de irse, le dejó 4 sacerdotes para que fueran como vicarios. Sí. Ya en el 1820, 2 años antes, lo había hecho. Correa, el padre Correa Cidrón, Bernardo Correa Cidrón, el padre Elías Rodríguez, lo envía a ellos para el Cibao, el Sur, para que estén más cerca, hasta que entonces el nuncio de Brasil le nombra un administrador apostólico a Haití. Pero la Semana Santa era inconstante. Había que pedir permiso. ¿Se va a celebrar? No, ok, no. Está bien. O hagan esto. De cómo estaba el clima. O sea que no había una tradición formal
No, establecida, era una cuestión esporádica. Eso se fue, no se perdió porque el pueblo siguió sus tradiciones, se hacían sus celebraciones, claro, ellos no prohibieron. De hecho, en algunas ocasiones Boyer llegó a ir a la misa de la catedral, ¿me entiendes? Porque eso era una simbología importante, ¿verdad? Sí. Simbología del poder. De poder. Mira, porque era que el triduo en esa época y en la colonial más era muy fuerte, era tan fuerte, déjenme hacerte estas anécdotas a ustedes. Los jueves santos, antes de la misa crismal en la catedral, se reunía el arzobispo con todos los que tuvieran cargos públicos de poder en la isla. Se reunían en el Palacio Consistorial. Ahí le hablaba sobre lo que era ese día. Y si alguno de ellos tenía alguna diferencia, tenían que pedirse perdón. Porque el que no lo hiciera y se conociera que tuvieran un problema, no entra a la catedral. Y eso era. Entonces, cuando entraban a la catedral, ya entraban confundidos en un abrazo todos. Increíble, o sea, era un mediador. Mira, cuando se llevaba a la reserva, lo que nosotros le decimos el monumento, que se hace los jueves santos, era un honor que la iglesia escogiera a una familia, a una persona prestante, para que guardara la llave del sagrario esos días. ¿Entiendes? Y él era que iba y se la devolvía al obispo el sábado para volver a abrir. Entonces, te digo la importancia, la fuerza que tenía. Y Boyer llegó a ir a la catedral, claro, llegó. O sea que había, vamos a decir, lo que usted señaló al principio. El problema en la ocupación era la aglomeración de personas, no per se la celebración del ritual. No, era la aglomeración de personas. Y era por tema de seguridad. Exacto, era un tema de seguridad. Ellos sabían que no eran bien vistos, ellos sabían que tenían sus enemigos y ellos tenían que... No querían dar oportunidad a que se congregara y se pudiese armar cualquier... Saliendo un poquito del tema, cuando en el 1922 se lleva la imagen de la Virgen de Altagracia a coronar en el Parque Independencia, el comando norteamericano le avisó al arzobispo que ellos no querían eso ahí, sino dentro de la catedral. Como no pudieron, en las pocas casas, de edificios que quedaban alrededor del Parque Independencia para la época, ellos pusieron francotiradores, por si ahí se armaba algo. Razones o sea, es un asunto de seguridad. Sí, durante la ocupación norteamericana pasó lo mismo. Sí, pero es que eso, vamos a decir que eso es normal, porque ellos entienden que tenían que cuidar el territorio invadido ante una aglomeración de gente. Por ese descuido aprovecharon la procesión de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio y fueron entrando a la casa frente a la iglesia del Carmen y formaron la Trinitaria. Aprovecharon el descuido de la seguridad. Pero aprovecharon el descuido de la seguridad porque se concentraron en la música, la banda de música, los festejos de... Pero no vayamos más lejos, vamos para el siglo XX. La guerra de Yom Kippur. Sí. En Israel. Fue aprovechando una festividad religiosa, un ataque que lanzan los enemigos. Duarte aprovecha Exacto. Esa fiesta, aglomeración de gente, era el barrio más popular que había, desde la Pablo Hincado hasta el 19 de marzo, se llamaba Navarijo. En Vietnam, la ofensiva... Era otro barrio. La zona colonial estaba dividida por barrios. Yo no sabía eso. En Vietnam, la ofensiva Tet fue también, aprovechando también una fiesta. Y en cada esquina, en la entrada de esos barrios, tú decías, bueno, hasta aquí llega este barrio y comienza el otro, porque habían cruces. Eran famosas las cruces, cruces de Regina. Entonces, desde la Pablo Hincado hasta la calle 19 de marzo, ese barrio se llamaba Navarijo. ¿Qué pasa? Porque era como tenía la iglesia del Carmen, tenía el Nazareno, que después, la ciudad tenía como sus mejores obras, la estatua de Colón y el Nazareno. Ese era su orgullo. Su orgullo. Pero ¿qué pasa? En ese cuadrante de Navarijo
estaba el hospital, estaba el matadero, al lado donde está hoy la Puerta de la Misericordia. ¿Entiendes? O sea, era el downtown de la zona colonial. Zona prime. Exacto, entonces como aglomeraba todo eso, el barrio Navarijo era el mejor barrio. El mejor barrio. Y ahí fue que se reunió los trinitarios. Claro. Frente a la iglesia del Carmen. Sí, fueron entrando poco a poco, entre el gentío de la procesión y eso, y te lo traje a colación por la vinculación. Por la vinculación que tiene, de que... Y por qué las fiestas religiosas eran considerados como lugares de interés por temas de seguridad. Por temas de seguridad. Para ilustrar un poco. Interesante. Entonces, luego de la ocupación, ya en la libertad, ¿se ha interrumpido en alguna otra ocasión la celebración de la Semana Santa? Pero eso, vamos a dejarle esa pregunta en el aire porque tenemos que irnos a una pausa. Pero la pregunta es interesantísima. Si ha habido interrupciones en la celebración de la Semana Santa. Pero eso nuestro invitado nos lo va a contestar luego que volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.